¿Qué nos dice la Biblia y el don profético sobre la música? ¿Cómo utilizó la música el Señor Jesús? ¿Qué es adorar en espíritu y verdad? ¿Cómo será la música antes de que Cristo venga? Ven y acompáñanos en este espectacular seminario sobre música y adoración titulado La música y el conflicto cósmico. Qué gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes aquí en esta linda iglesia y también cada uno de los que están detrás de las pantallas. En el tema en esta serie titulada La música y el conflicto cósmico. Y recordemos nuestra base bíblica para toda esta serie que la encontramos en Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La adoración es importante, es lo más importante en la vida del cristiano, y también una forma significativa de adorar es la música. De allí que les invitamos para que comencemos este seminario número 3, pero recordarles también de que deben tener primero o escuchar primero la introducción, el primer tema, el segundo tema y este tercer tema que se titula Perspectiva bíblica y del espíritu de profecía sobre la música. Oremos. Padre, muchísimas gracias porque el Espíritu Santo está con nosotros ahora al abrir tu palabra. Te rogamos que pueda dar refresco a nuestro corazón, aprender, enseñar y conocer más de lo que tú quieres para nuestra vida, para honrarte y glorificarte. En Jesús, amén. Si bien el tema se titula Perspectiva bíblica acerca y del espíritu de profecía sobre la música, surge la pregunta, ¿qué es perspectiva? Pues es simplemente un panorama, una vista o una óptica más amplia de las cosas. Vamos a ver qué habla la Biblia y el espíritu de profecía en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento con el Señor Jesús, en los profetas, también en los pioneros y por consiguiente qué va a suceder más adelante con la música y la adoración. Por eso, la primera temática que vamos a ver o la primera sección es el gran compositor, nuestro Padre Celestial, la deidad, como músicos que también son. Y la dinámica va a ser, hacemos preguntas y las solucionamos para aprender. Y les invitamos para que puedan escribir allí en los comentarios la posible respuesta, evaluar un poco la capacidad de conocimiento que tiene hasta el momento y así aprender. La primera pregunta es, ¿quién creó la música? Y aunque es rápido contestarlo, recordemos que el Señor Jesús venció en los evangelios al enemigo de las almas con un escrito está. Por eso los adoradores musicales, los músicos adventistas, debemos contestar siempre con un escrito está, bíblico o del espíritu de profecía, evitando mencionar es lo que yo pienso, es lo que a mí me parece, es lo que yo siento, es lo que me gusta, sino basado en un escrito está. Así que si bien sabemos por supuesto la respuesta, es importante nosotros basarlo en la Biblia. ¿Y qué nos dice allí la palabra de Dios? Colosenses 1:16. Porque en Él, hablando del Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En la Biblia existe en la teología una temática que es implícita y explícita. Explícita es aquello que lo dice directamente. Por ejemplo, ¿qué día de guardar? El día sábado. ¿Qué no debemos comer? Y menciona animales que no debemos comer. Pero también en la Biblia menciona cosas implícitas, como por ejemplo es positivo fumar cigarrillo eléctrico. La Biblia no lo dice de forma explícita, pero de forma indirecta, implícita, nos dice Pablo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso este versículo nos está hablando de que Dios creó las cosas visibles e invisibles, como es la música. Y hay un debate interesante si la música se ve o no se ve. Algunos dicen sí, la música se ve porque es una partitura. Otros pensamos, me incluyo ahí, que la música es invisible. Aquí tenemos a mi derecha un piano, pero no vemos las notas que salen allí. Cuando el músico lo interpreta, simplemente escuchamos. Y eso me parece sorprendente e increíble la creación de Dios.
Porque yo estoy hablando acá para algunas personas, sale de los baffles e inmediatamente llega al oído. Lo mismo pasa detrás de tu celular, computador, tablet. De forma increíble, lo que yo digo llega a tus oídos y puedes escuchar. Qué increíble es la creación de Dios, y damos gracias por el don de escuchar. Y pedimos y rogamos por aquellos que no en este mundo pueden escuchar, y que cuando el Señor venga por segunda vez los puede restaurar para escuchar la voz de Él cuando le llamen. Porque también creo que la música es invisible, porque una persona que es ciega puede escuchar y disfrutar la música. Independientemente si es visible o invisible, cabe aquí, y dice la palabra de Dios, que todas las cosas, invisibles o visibles, fueron creadas por Él. Así que el Señor Jesús creó la música en un punto de la eternidad en el pasado, no sabemos cuándo, pero lo que sí es que Él la creó para que los seres humanos y sus criaturas pudiesen gozar de ella alabando a su nombre. Muy bien, siguiente pregunta: ¿dónde se originó la música? El libro de la educación, página 161, nos dice: la melodía de alabanza es la atmósfera del cielo, y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, se oye música y alabanza, alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Es decir, el perfume, el ambiente, el ecosistema, lo que hay alrededor en el cielo es alabanza. La música cobra un papel fundamental en el cielo, ya que alaban allí las criaturas a su Creador, a su Padre Celestial. Así que la música se originó en el cielo. Siguiente pregunta: ¿cuál es la referencia bíblica más antigua que habla acerca de música? Y aunque la tocamos en el primer tema, quiero resaltarla aquí en este cuestionario que estamos haciendo para aprender. No el versículo escrito más antiguo, aunque sabemos que Job fue el primer libro que se escribió, pero también su escritor allí es el mismo. Desde ese punto de vista recordamos que Ezequiel 28:13, cuando dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28:13, en la creación de Lucifer, es la referencia, no tal vez el texto más antiguo, pero sí la referencia más antigua sobre música de adoración, más antigua que nuestros primeros padres Adán y Eva, más antigua que la creación del planeta Tierra como lo conocemos ahora. Fue en el pasado, no conocemos la fecha, pero es la referencia más antigua, mencionando allí los instrumentos y la labor de Lucifer. Pero posteriormente de crear a Lucifer, el Señor crea el planeta Tierra, un lugar donde nosotros habitamos y que iba a cumplir un papel fundamental en ocupar ese espacio que dejaron los ángeles para poder alabar el nombre de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo se celebró la fundación del mundo? La creación de este lindo planeta. ¿Qué hizo el Señor para festejar eso? Y dice allí Job 38, 4 y 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. En simbología bíblica, en Apocalipsis 1, nos dice que estrellas es igual a ángeles. Entonces, en otras palabras, dice acá: alababan los ángeles allí en ese momento. Si tienes inteligencia, alababan todos los ángeles del alba y se regocijaban los hijos de Dios. En la inauguración del planeta Tierra, cómo la deidad iba a celebrar ese nueva creación con música. De la misma manera, cuando tenemos un nuevo trabajo, compramos una casa, el hijo se gradúa, vamos a otro país, obtenemos un premio, algo para celebrar, debemos hacerlo con música, sobre todo alabando a nuestro Padre Celestial, cantando himnos, coros, melodías de agradecimiento por esa nueva adquisición o por esa inauguración de algo nuevo. Deberíamos tener ese corazón agradecido a Dios cuando hay algo especial, algo para inaugurar. Así como lo hizo Dios, creó el planeta y utilizó la música, recordándonos la importancia de la música que tiene Dios. Siguiente pregunta: ¿cuándo se preparó el ambiente adecuado para el uso de la música en la tierra? Pues recordemos que el planeta Tierra en su primer día posiblemente estaba completamente lleno de agua. Así que en el segundo día de la creación pasa algo bien interesante.
Luego dijo Dios: haya expansión, es decir, un espacio en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Posiblemente Dios, lleno de agua el planeta Tierra, hizo una división, el cual envió a la parte superior y a la parte de la superficie. Como podemos ver en el comentario bíblico adventista, la gran masa de agua primitiva fue dividida en dos cuerpos. Y se cree que la parte de la división inferior es los mares y océanos que conocemos ahora. Y en ese momento la parte superior fue enviada a nuestra atmósfera, en la parte del cielo. De allí que no se necesitó por 2000 años lluvia, porque el rocío, la capa de ozono cubierta por agua que Dios había enviado en esta división, hacía que la tierra mantuviese húmeda y fértil para con la tierra. Pero cuando cayó el diluvio, por eso nosotros leemos allí en Génesis que las cataratas del cielo se abrieron. Pero ¿cuáles cataratas? ¿Cuáles aguas? Las que al inicio fueron divididas y fueron enviadas a la parte superior. En gran parte esas aguas que estaban arriba cayeron en el diluvio. Por eso, en el segundo día de la creación, ahora sí podía haber música para que las ondas viajaran y los instrumentos y las voces pudiesen interpretarse allí. Interesante. Otro tema de la temática es la música en la tierra. Y dice allí, ¿cuáles fueron los primeros instrumentos musicales registrados en la Biblia? En este planeta Tierra solamente se puede hacer música de dos formas, la parte vocal e instrumental. Posiblemente en el cielo conoceremos más formas de hacer música, pero lo que tenemos por ahora aquí en la tierra es instrumental y vocal. Por eso, después de hacer el registro del cielo y antes de la creación del ser humano, vemos ahora el tema de la música en la tierra, y nos dice que los primeros instrumentos fueron descritos en Génesis 4:21, el arpa y la flauta, siendo el padre de ellos Jubal. Dios designó allí la sabiduría para que pudiesen crear la flauta. Algunas eran de madera, el cual le hacían orificios, madera hueca, y podían tocar la flauta. También posiblemente huesos de animales, cocos, el cual también podían hacer música. Pero también utilizaban el arpa como una forma de alabanza allí. Por eso, algo muy interesante para resaltar es la música en el pueblo de Israel. Pues recordemos que el pueblo de Israel duró más de 400 años esclavos en Egipto, y así Dios lo liberó de forma sorprendente, y podemos conocer más acerca de la historia de ese pueblo de Dios. Así que la música de Israel nos enseña algo muy interesante. Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños, y por supuesto también las mujeres, por la cultura que había en esa época. Es decir, más de 500,000 de habitantes, solo contando los hombres. Y para entender un poco más esto, recordemos que los hombres en el pueblo de Israel eran aquellos que eran de 20 años para adelante o en adelante. Es decir, de 19 para abajo, y mujeres no se contaban. Así que nos podríamos imaginar una gran cantidad de personas peregrinando en el desierto. Pero gracias a Dios por el don profético, tenemos allí en Patriarcas y Profetas, página 345, que nos dice: más de 2 millones de almas estaban peregrinando por el desierto. ¡Wow! 2 millones de personas. Yo me encuentro aquí en Indianápolis, estado de Indiana, y se cree que en Indianápolis en esa ciudad grande, hay 800,000 personas. Imagínense, casi 2,5 Indianápolis. Muchísimas personas andando por el desierto y no tenían un medio de comunicación, ni WhatsApp, ni señal, ni computadora, ni Facebook para comunicarse. Y si en la actualidad a veces no es fácil la comunicación, imagínense en esa época. Y por ejemplo, en la actualidad tenemos grupos de WhatsApp para los coros, para los grupos instrumentales, y les decimos: tenemos ensayo, tenemos reunión, y a veces las personas no llegan diciéndonos: no vi el mensaje, mi hijo abrió el chat y no pude notar. Y aún en la actualidad,
Con todos los medios de comunicación, no es fácil a veces reunirnos y enviar un mensaje. Imagínense en esa época que el pueblo de Israel estaba caminando con 2 millones de personas en el desierto. ¡Wow! Pero para ello, y como para darle solución también, Dios dio la sabiduría para que por medio de la música pudiesen ellos comunicarse. Por ejemplo, se utilizaba la música como una forma para llamar a la convocatoria. Y Joel 2:15 dice: tocad la trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Así que vamos a escuchar un ejemplo de las trompetas, no reales porque en esa época no había grabadora, pero sí un ejemplo actual posiblemente de lo que podríamos asignar a ese tipo de convocatoria. Sonaba la música, las trompetas para la convocatoria. El pueblo de Israel escuchaba las trompetas e iba a la convocatoria, pero también una segunda forma de utilizar la música eran las alarmas y las guerras, pues sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era bien atacado por pueblos enemigos y que tenían celo de la bendición que Dios tenía para con ellos. Así que Jueces 7:20 nos dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y celebrando los cantaron, tomando en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Había música para que el pueblo de Israel supiese que había una guerra, que se avecinaba una guerra o terminaban. Y posiblemente sonaba algo como esto. Y allí el pueblo de Israel estaba despierto por la guerra que iba a acontecer. Otra forma muy interesante es las fiestas. Ellos celebraban las nuevas lunas y otras fiestas allí el pueblo de Israel. Y por ejemplo, Salmos 81:3 nos dice: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y cuando los trompetistas interpretaban allí, entonces sabían que era el sonido especial. Son sonidos de trompetas actuales, pero que posiblemente se asimilan un poco allí. Pero quiero aclararles que cuando dice ahí la palabra de Dios, trompeta, no se está refiriendo a las trompetas que nosotros conocemos actualmente, con la bocina, con los pistones, allí algunos con llave, otros con bombas, sino no se refería a estas, sino que por el contrario, cuando estudiamos la palabra trompeta, se hacía referencia a la palabra en hebreo original, el shofar, que traduce cuerno de carnero. El pueblo de Israel tomaba el cuerno de la antílope, hacía una trompeta e interpretaba la música que necesitaban allí. La palabra shofar se encuentra 72 veces en la Biblia, dando a conocer como trompeta. ¿Y de qué forma eran? Así como lo podemos ver a continuación. Era el cuerno del carnero, el cual no hacía notas, no tenía pistones, sino hacía armónicos de acuerdo a la presión o el movimiento de los labios y el viento para que pudiese dar el tono y así poder hacer música, por lo menos de esa manera. Aquí tenemos también un shofar de los más grandes que podemos encontrar, ya que hay varios tamaños, y el pueblo de Israel tocaba allí el shofar para que pudiese dar o convocatoria o avisar de la guerra o recordar que había un mensaje del Señor o había una fiesta. Y por eso nuestro ministerio se llama el Ministerio Shofar Colombia, porque por medio del shofar en la antigüedad
se comunicaba un mensaje de alerta, de información, pero también cuando Cristo venga va a sonar la trompeta. Por eso nuestro ministerio se llama Shofar, porque por medio de la música y de otros mensajes como de salud, de finanzas, servicio a la comunidad, vida en el campo, mensaje para los niños y también llevándolo al mundo por medio de los audiovisuales, comunicamos que Cristo viene pronto, anunciamos ese mensaje especial. Por eso les invitamos para que se puedan unir a nuestras redes sociales de Ministerio Shofar y otros de Shofar Kids para que juntos podamos compartir esperanza. Ministerio Shofar, como el shofar, como las trompetas de la antigüedad. Pero se fue desarrollando la vida en el pueblo de Israel y Dios ahora dio sabiduría en Números 10, 1 y 2 para que se hiciera otro tipo de trompetas. Jehová habló a Moisés diciendo: hazme 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás. Otro tipo de trompeta para comenzar un proceso diferente, más durabilidad, más proyección y otras cosas allí con las trompetas de plata. Pero este mensaje nos dice algo muy interesante. Y Pablo, relacionándose con el pueblo de Israel, dice en 1 Corintios 14:8: y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 2 cosas quiero mencionar en este texto. Primero, cuando dice allí, si la trompeta diese sonido incierto, está hablando directamente a los músicos. Si los músicos damos en la actualidad un sonido incierto, un sonido falso, si ponemos en nuestra iglesia, en nuestros hogares, si vamos a un concierto y damos una música adventista que no es correcta para el Señor, ¿quién se preparará para el conflicto cósmico? Tiene información importantísima para nosotros este texto en la actualidad. Porque alguien podría decir, no, todo tipo de música cristiana Dios acepta, pero aquí nos recuerda que los músicos podemos dar sonidos inciertos, pero también podemos dar sonidos acertados, sonidos ciertos. Por eso, querido músico, te invito para que puedas, a través de estos seminarios y de la palabra de Dios, en oración, en ayuno, buscando aprender y también enseñar, desaprendiendo y aprendiendo, escuchar la voz del Señor, para que tú puedas cantar, tocar tu instrumento y poder dar un sonido certero, un sonido cierto que pueda dar al pueblo de Dios una información especial para el fin del tiempo. Pero también un dato bien importante allí es: si el sonido fuera incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso es que las personas en el pueblo de Israel tenían que su oído obtener fino, educado su oído para que pudiesen conocer los sonidos. Si las personas en el pueblo de Israel no tenían el oído adecuado o afinado o preparado, entonces les daba igual qué sonido apareciese. Así que si los trompetistas, los chofaristas tocaban sonido de guerra, si esas personas no estaban con el oído educado, podrían decir: wow, hay fiesta, vamos a reunirnos, mientras venían a atacarlos. O por el contrario, los chofaristas tocaban sonido de convocatoria y los descuidados o que no estudiaban o no tenían el oído educado dirían: wow, hay guerra, vamos a prepararnos. Sería un descontrol total. Por eso hoy en la actualidad Dios nos invita a que tengamos un oído educado, que podamos por medio del estudio de su palabra escuchar la voz de Dios. A los hermanos que tal vez no tienen desarrollado el oído musical, Dios nos invita a estudiar su palabra, a investigar sobre ese tema, y les felicito por escuchar estos seminarios porque estamos educando nuestro oído. Pero también a los músicos que tienen un oído más fino, más desarrollado, nos invita a estar despiertos, a estudiar sobre este tema, no a quedarnos conformes con lo que sabemos, sino a aprender más para que nuestro oído esté fino y pueda distinguir en la actualidad la verdadera adoración. Eso le pasó a Moisés cuando iba bajando con las tablas de piedra. Pues cuando bajó Moisés, el joven Josué dijo: Moisés, hay sonido de batalla. Estaba empezando allí en comparación con Moisés, pero Moisés, que estaba en conexión con Dios, que se había preparado, que había estudiado, él sabía qué tono era y dijo: no es sonido de guerra, es sonido de fiesta. Por eso la invitación es como Moisés, que se acercaba al Señor, podamos nosotros acercarnos para tener un oído fino y distinguir cuál es la música acertada
y cuál es la música incierta, como menciona aquí el texto. Pero después de ver la parte instrumental en la Biblia, podemos también mencionar la parte vocal. Y la pregunta es, ¿cuál fue el primer canto registrado en la Biblia? Escribe allí en los comentarios para aprender juntos y evaluar tu conocimiento. Podemos notar que en Éxodo 15 se registra el primer canto en la Biblia. Tuvieron que pasar desde Génesis 1 a Éxodo 14 una gran cantidad de versículos para dar a conocer allí este primer canto en la Biblia. El libro de la educación, página 39 nos dice: por el desierto y por el mar resonaron a lo lejos las estrofas de júbilo y en las montañas repercutieron los acentos de alabanza. El pueblo de Israel cantó, el pueblo de Israel allí entonó alabanzas a nuestro Padre Celestial. Pero entonces viene una pregunta muy interesante. De Éxodo 14 hacia atrás, que no se registra la música ni el canto, entonces no se entonaba con la parte vocal, no había música vocal. Bueno, quiero mencionar que la pluma inspirada nos recuerda de que, por supuesto, siempre en las épocas de la historia de la humanidad y antes de la humanidad, siempre ha existido la música para alabar a Dios. Por eso, Patriarcas y Profetas, página 54, nos dice algo bien interesante. Mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Recibieron dominio ilimitado sobre todas las criaturas vivientes. El león y la oveja saltaban pacíficamente a su alrededor o se echaban junto a sus pies. Qué lindo, ¿verdad? Sigue diciendo: los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor alguno. Y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracia y al Padre y al Hijo de Dios. Y decimos amén. Qué bonito los animales, los pajarillos en el Edén con Adán y Eva. Cantaban, hacían sus trinos, entonaban allí lo que podría hacer y alababan junto con Adán y Eva. Y quiero hacer un llamado a la siguiente comparación para sacar algo lindo aquí. En la actualidad, en el 2025, que es donde estoy grabando esto, y ya han pasado 6,000 años desde el Edén, aún podemos ver animales hermosos. Podemos notar aquí el león blanco, un animal casi extinto. Hay pocos, porque recordemos que estos felinos de caza se camuflan con su piel en la hierba y demás, pero por él ser blanco, de pelaje blanco, le es difícil no pasar por desapercibido, y cuando va a atacar la presa, pues a veces no tiene tanta efectividad. Pero todavía existen pocos leones blancos hermosos con su pelaje y su lengua. También en Asia encontramos el dragón azul de mar. Y para los curiosos podemos notar que mide máximo 5 centímetros. Es allí un animal acuático pequeño, pero que su cuerpo, cuando la luz del sol llega a él, refleja unos colores espectaculares junto con el agua. Pero también tenemos un pez lindo que es el pez mandarín. También en Asia y Europa podemos encontrar esos peces hermosos con sus colores. Y qué decir de las aves y los animales. Y quiero llamar su atención a lo siguiente. Hoy en el 2025 podemos ir a lugares hermosos y ver animales espectaculares con 6,000 años de antigüedad, con 6,000 años de contaminación, con 6,000 años de explotación, y aún son hermosos. Ustedes se imaginan los animales que tenía Adán y Eva allí en el Edén cantando. Alguien podría decir, pero es que en la actualidad no salen tonos especiales de los pajarillos, pero es que los pájaros de ahora no cantan igual a los de hace 6,000 años. No tenemos tampoco registro de cómo lo hacían, pero lo que sí sabemos es que eran perfectos. Salían de la mano creadora de Dios, recién salidos, 100% esos pajarillos con sus capacidades. Por consiguiente, el canto de esas aves nos imaginamos que podría ser armonioso, espectacular, y por qué no predecir o decir que podrían hacer voces. Algo supremamente interesante, porque dice allí: los felices pajarillos del Edén, 100% con sus capacidades, tamaños y colores, revoloteaban alrededor de ellos sin temor.
Y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción de gracia al Padre y al Hijo. Qué lindo saber esto. Y quiero mencionarles que muy pronto, cuando Cristo venga, podemos conocer esos animales. La creación será restaurada y podremos cantar también con esas aves, hacer tonos, armonías y por qué no hacer música con esos animales. Pero otra pregunta interesante resulta allí y es: ¿por qué Dios permitió de que hasta Éxodo 15 se registrara este canto? ¿Qué tiene de especial? Y antes de dar la respuesta, quiero recordarles que si bien aparece en Éxodo 15 el primer canto, no significa que antes haya existido algo muy similar a lo que pasó con la ley. La ley fue escrita allí tal cual los 10 mandamientos hasta Éxodo 20. Antes de eso no se encuentra registro literal allí, pero esto no significa que la ley de Dios no existiera, sino que estaba grabada en el corazón. Si no fuese así, no hubiesen podido juzgar a Caín porque mató a Abel. Si no hubiese una ley donde dijese no matarás, estaba escrita en el corazón, transmitida de voz a voz de Dios hacia los seres humanos. Si no hubiese una ley que no dijese no fornicarás, José no hubiese dicho a la mujer de Potifar: no puedo acostarme contigo porque pecaría contra Dios. De esa misma manera podemos notar de que la música ha existido, aunque se transmitía voz a voz o en el corazón. Pero Dios tenía una intención especial con Éxodo 15. Más de 40 capítulos pasaron para que allí se registrara este primer canto. Y porque este canto significa un proceso especial en la antigüedad y en la actualidad y en el futuro para con nosotros los seres humanos. Pues el pueblo de Israel llevaba más de 400 años esclavo. Clamaron al Señor, el Señor lo liberó, mató allí a los egipcios. Y cuando salieron del Mar Rojo, ellos no oraron. Ellos no mataron un cordero, ellos lo que hicieron es cantar. Y ese canto era especial porque era un canto de liberación. Era un canto de que quienes los habían esclavizado habían sido destruidos y ahora ellos habían sido redimidos por esa sangre del cordero que habían también puesto allí para que el ángel destructor no asesinara a sus primogénitos. Es decir, es una representación de lo que va a pasar en el futuro también. Y ese canto especial de Éxodo 15 nos recuerda por qué cantamos, el significado de cantar. Ellos cantaron allí porque, como dice el diccionario bíblico adventista, tenían una carga emocional. Tenían allí toda esa opresión e inmediatamente cuando fueron bendecidos, cuando fueron liberados, lo mínimo que ellos pudieron hacer y lo máximo fue cantar y darle gracias a Dios. Querido niño, joven, abuelo, adulto que me escucha, ¿cómo es tu canto en la casa? ¿Cómo es tu canto en la iglesia? Tú tienes una excusa para no cantar en la iglesia, en la casa. Si Dios no ha hecho nada por ti, si tú no estás agradecido con el Señor, tú tienes todo el derecho de quedarte callado cuando se alaba y se canta en la congregación y en la casa. Pero si tú tienes algo de agradecimiento, algo de felicidad, si Dios ha hecho algo por ti, debemos venir aquí a la casa de Dios, debemos en nuestras casas cantar con gozo y felicidad, cantar con un espíritu de alegría, como vamos a ver próximamente en otro seminario, alabar a Dios en espíritu y en verdad, porque en algunos lugares cantamos unos himnos poderosos, pero con una tristeza, cantamos unas melodías de forma descuidada. Pero si nosotros tenemos un corazón agradecido, Dios nos ha salvado, vamos a venir sin necesidad que nadie diga canten duro o con alegría. Nosotros deberíamos cantar siempre con esa carga emocional de que éramos esclavos, pero Cristo nos perdonó, cantaríamos con gozo y alegría aquí. Por eso también podemos notar de que el pueblo de Israel utilizaba la música como una forma pedagógica. Educación, página 39 dice: cuando el pueblo de Israel viajaba a través del desierto, alababan a Dios con himnos sagrados. A los mandamientos y promesas del Señor se les dotó de música y a lo largo de todo el viaje los peregrinos lo entonaron.
El pueblo de Israel tenía allí la Torá, tenía el mensaje del Señor, pero ellos no tenían un audio, la gente mucha no sabía leer, así que repetían, le pusieron música a los mandamientos, a las porciones de las Escrituras, y ellos se la iban aprendiendo. Una forma pedagógica linda de poder aprender las cosas. La música fue parte fundamental de la educación en el pueblo de Israel. ¿Es la música parte de tu vida también para educarte en el Evangelio? Desde ese punto de vista también el Antiguo Testamento nos enseña que sirvió con fines terapéuticos. Pues recordemos que Saúl tenía un espíritu maligno en su vida, estaba estresado, estaba aturdido. Según patriarcas y profetas, temblaba muchas veces porque se había alejado del Señor y se había acercado al enemigo de las almas. Y cuando jugamos con fuego, nos quemamos. Así que desde ese punto de vista, allí Saúl estaba perturbado. Pero llega David, que era un joven consagrado a Dios. No era solamente la música que él hacía positiva, sino era quien la interpretaba. Un joven que tenía 7 características. Y la 7ª característica era que Jehová estaba con él. Tocó su arpa con su vida consagrada y el demonio salió. De la misma manera, apreciados músicos que me escuchan, cuando tú haces buena música, cuando tú te consagras a el Señor, podemos también de forma terapéutica sacar al enemigo de las almas de los corazones que están vacíos. Y por el contrario, podemos compartir esperanza, llenar de gozo y felicidad las almas, las personas que necesitan ese mensaje. Tú debes ser un músico, un adorador musical que en este fin del tiempo pueda comunicar esperanza y alejar la oscuridad de la vida de las personas. Por eso el pensamiento paulino en 1 Corintios 10:11, de todo lo que hemos mencionado, por eso él dice allí, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es un ejemplo. Todas estas escrituras, lo que hemos mencionado hasta ahora, para nosotros realizarla, el cual como Cristo viene pronto, somos nosotros los que hemos alcanzado ya el fin del tiempo. Las señales lo han predicho y Cristo viene pronto. Pero después de dar una perspectiva al Antiguo Testamento, podemos pasar al Nuevo Testamento, donde nos menciona allí algo bien interesante. En el Nuevo Testamento no se habla muchísimo acerca de la música como sí en el Nuevo Testamento, porque los contextos eran diferentes. No había como tal un templo, no había allí el santuario terrenal, así que los primeros cristianos tenían que reunirse de casa en casa, y en las casas donde se reunía el anfitrión tenía que dar alimento, comida, bebida y recibir a las personas. Por eso las personas que tenían ese proceso eran personas adineradas y iban de casa en casa por el tema también económico y de esparcir el mensaje. Por consiguiente era difícil tener los instrumentos y que siempre fuesen las mismas personas, la logística para cantar y demás. Así que es un poco distinta allí la cultura, pero los principios se conservan en el Nuevo Testamento. Y por eso en la vida del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús nace, se dice allí en Lucas 2, 13 y 14. En ocasión de su nacimiento, los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Iban a ser el Hijo de Dios, el Redentor de este mundo. Así que Dios pensaba, ¿cómo vamos a celebrar? Con música, con alabanza, con gozo. Y la próxima serie, el próximo tema se titula El Señor Jesús y la música. No se lo pierdan, el número 4, donde vamos a ampliar y vamos a hablar todo el tiempo de cómo el Señor Jesús utilizó la música antes de su nacimiento, durante y cuando venga por segunda vez. La música en el nacimiento del Hijo de Dios. Cuán importante es la música y debería ser en nuestras vidas. Pero también se comenta allí en Hechos y también en el libro de Colosenses que los discípulos expresaban su regocijo en cantos de alabanza y acción de gracia. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos cantar. Era el ejemplo, veían a su maestro cantar y por consiguiente los discípulos aprendieron y lo seguían haciendo.
Pablo y Silas cantaron a Dios y los presos que estaban en ellos los oían. Luego fueron liberados milagrosamente. Una forma de evangelismo también. Pablo cantó y poderosamente Dios hizo su obra y transformó allí a las personas. También se dice que el apóstol Pablo exhorta en sus epístolas a las iglesias para que canten con alegría salmos, himnos y canciones espirituales. Aunque poco, la música sigue conservando los principios de alabar a Dios de forma digna y de con gozo y alegría alabar al Señor. Pero también tenemos una pequeña, aquí en los seminarios, una pequeña forma de hablar también de nuestros pioneros. Pues Cristo dejó el don profético para que en la actualidad nosotros también pudiésemos continuar hasta que Él viniese. Por eso los fundadores, inspirados por Dios, nuestros pioneros, la hermana White y también su esposo Jaime White, les encantaba la música porque ellos conocían y sentían el poder de Dios y por lo tanto transmitían ese mensaje importante de la música. La iglesia adventista tuvo panfletos, tuvo pequeñas hojas para comunicar el mensaje, pero impresionantemente el primer libro que se publicó como pionero después de 1844 fue un himnario. El primer libro de la iglesia adventista del séptimo día fue un himnario, el cual salió en 1849. Recopilaron la música cristiana que había de la época, revisaron su letra y lo publicaron, dándonos a conocer la importancia de la música también. Pero ella dice en su carta número 5 de 1850, vi que debemos levantarnos diariamente y mantener la supremacía sobre los poderes de las tinieblas. Nuestro Dios es poderoso. Vi que cantar para la gloria de Dios a menudo ahuyenta al enemigo y alabar a Dios lo hacía retroceder y nos daba la victoria. ¡Wow! Impresionante texto que en la vida de los pioneros nos recuerda de que la música, mientras ellos eran inspirados por Dios, cumplió un papel fundamental y también lo debe hacer para nosotros en la actualidad. El año pasado con mi esposa estuvimos en California visitando la casa de la hermana Elena de White, donde vivió sus últimos 15 años. Y sorprendentemente allí nos dimos cuenta que las personas que nos daban la instrucción y cuentan la historia, que inclusive está una de las bisnietas de Elena de White, ella tenía un piano, el cual todos los días era interpretado en el culto, y ellos antes de iniciar el día con las personas que le acompañaban y le ayudaban, cantaban, leían la palabra de Dios. Siempre la música debe estar en nuestro corazón. Y si la hermana White, que escribió allí Conflicto de los Siglos y otros libros poderosos inspirada por Dios, utilizaba la música de mañana y cantaba para tener esa relación con el Señor, ¿cuánto más lo debemos hacer nosotros? Debemos cantar en nuestro culto personal, cantar en nuestro culto familiar y por consiguiente cantar aquí en la iglesia. Profe, pero yo no toco ningún instrumento. No importa, pon allí el audio, pon allí el video, pero debemos hacer el ejemplo de los pioneros que eran inspirados por Dios. Y algo lindo con la música pasó en la vida de Elena de White, nuestros pioneros. Lastimosamente James Edson se sale de la iglesia. Pero cuando él retorna a los caminos del Señor, él lo hizo no solamente de forma física, sino que para agradecer a Dios, dijo, voy a componer un himno, y compuso este bello himno titulado Di mi vida por ti, como una ofrenda, la música de agradecimiento por la redención que le dio de retornar a este hijo pródigo. Por eso la música, la página 8 dice, así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con música del canto sagrado, Dios invita a los hijos de hoy a alegrar con el mismo medio de su vida de peregrinaje. Pocos medios más eficaces hay para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Dios inspiró a nuestros pioneros, inspiró al don profético para recordarnos que la música, la perspectiva de la música es importante en la actualidad y nosotros debemos aplicarlas. Pero para terminar, quiero mencionarles que todo esto ya ha pasado. Así que muy pronto,
cuando vengan los eventos finales y en la actualidad las señales que Dios está enviando, Dios tiene un mensaje para nosotros poderoso en la actualidad. De allí que quiero mencionar que Dios a través de los tiempos ha hecho algo lindo y por consiguiente nosotros debemos aplicarlo, y eso podemos notarlo de la siguiente manera. Podemos notar allí que les dije al principio que Elena de White había escrito acerca de patriarcas y profetas, pero que el canto del pueblo de Dios se iba a repetir. Éxodo 15 es un canto especial porque nos recuerda lo que pasó en el pasado, cómo Dios liberó al pueblo de Israel, pero también nos está recordando cómo el Señor nos va a liberar en el tiempo del fin. Y dice allí que en Apocalipsis 15 y Patriarcas y Profetas, página 293, el canto de Moisés, no solamente, discúlpenme en un momento. El canto de Moisés no pertenece solo al pueblo judío, indica también la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia y señala la victoria final del Israel de Dios. El vidente de Pasmos vio la multitud vestida de blanco, los que habían alcanzado la victoria, que estaban sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, teniendo las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Damos honra y gloria a Dios, porque desde el pasado, desde ahora en el presente y en el futuro y por la eternidad, Dios ha dejado la música, la buena música, para que nos conectemos con Él. Muy pronto, los que sean y los que seamos fieles a una verdadera adoración musical y a una verdadera adoración en general, podemos ser parte del canto de Moisés nuevamente, que se repetirá similar a lo que sucedió en Éxodo 15, y el cual nosotros podemos también ser liberados como fue el pueblo de Israel. ¿Te gustaría ser de ese pueblo que se prepara, el Israel espiritual, para también ser liberado y triunfar y llegar a la Canaán celestial? Te invito para que podamos orar y decirle: Señor, dame la capacidad de conocer la verdadera adoración para poder ir al cielo a alabarte por la eternidad. Padre bueno, muchas gracias te damos, porque Juan menciona que la palabra de Dios nos hará libres, porque al estudiar la palabra te podemos encontrar a ti. Por eso hoy hemos visto una perspectiva de la música en la Biblia del Espíritu Profecía, el cual no solo debe ser una pregunta y respuesta o una teoría, sino debe ser una vivencia diaria en nuestro corazón y nuestro andar, para que muy pronto se pueda repetir ese canto de Éxodo 15, el cual liberó al pueblo de Israel y lo llevó a la Canaán. Y en la actualidad, cuando tú vengas por segunda vez, podamos también entonar ese canto al ser liberados, Señor, finalmente en un mundo nuevo, en la tierra nueva que tú nos tienes preparados. Todo te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Porque reavivamiento y reforma también es música.